Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Pasan muchísimas cosas en nuestra isla. Estamos viviendo ya hace más de un año un tiempo realmente fuerte, intenso, en muchísimas direcciones. Y entonces no podemos dejar escapar un área que realmente es preocupante con las cosas que están ocurriendo en este tiempo. Y como estamos atendiendo tantas cosas a la vez, a veces temas que son fundamentales se nos van como por debajo de la alfombra y no le prestamos la atención debida y no tenemos la conciencia adecuada, que es importante en cada familia, pero también hay una conciencia que debe ser colectiva, que es fundamental para atender ciertos problemas como el que vamos a atender en el día de hoy. Afortunadamente, aunque a nosotros se nos escape, hay gente que se dedica a recordarnos que no se nos puede escapar y a darnos alternativas, soluciones, estrategias, caminos a seguir para combatir algo tan feroz como es el maltrato infantil. Los niños de Puerto Rico y de cualquier parte del mundo son el futuro de la raza humana, para decir lo menos, porque es muchísimo más lo que podríamos decir sobre nuestros niños. Así que hoy me acompañan para conversar sobre este tema tan importante que es el maltrato infantil, que bueno, campea por su respeto y es como, yo digo que es como un pulpo, está lleno de tentáculos y de cosas distintas. Me acompaña hoy el doctor Luis Raúl Sánchez Peraza y la doctora Aisha Concepción Lizardi. Ambos son psicólogos y ambos pertenecen y hacen funciones importantísimas en la organización Familias Capaces, que está trabajando sin descanso, sobre todo en este tiempo de la pandemia, para ayudar a todas las familias de Puerto Rico a tener conciencia, porque yo creo que más que nada es a tener conciencia de que existe un problema y que lo podemos paliar. Bueno, les doy la bienvenida a ambos. Buenos días, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación, Delvis, en este mes de la niñez y de la prevención del maltrato infantil. Se le celebra en abril. Crucial. Y bueno, se le dedica un mes, pero la realidad es que hay que dedicarle todos los días del año al asunto del maltrato infantil. Tenemos un poco de visibilidad en el mes de abril, pero vamos, tenemos que tener una conciencia mucho más grande. Nos va la vida en ello. Bueno, ¿qué es Capaces y cuándo se fundó? ¿Y quién la fundó? ¿Y por qué llegó a fundarse? Familias Capaces es una entidad sin fines de lucro, fundada en el 2001. Nosotros no solamente conmemoramos el mes de la niñez y de la prevención del maltrato infantil de abril. Desde hace 20 años de fundación estamos combatiendo este problema, que es un problema de salud pública. Familias Capaces es una entidad de base comunitaria, como dije ahorita, sin fines de lucro. Son siglas, Capaces son siglas para criando con amor, paciencia, control, estímulo y sabiduría. Son destrezas, herramientas que necesitamos los adultos para tener una mejor convivencia en familia y con nuestros hijos. Paciencia. Qué difícil es desarrollar la paciencia para cualquier cosa y sin embargo tan importante que es la paciencia. Eso es así. Eso es así. Además, un aspecto muy importante de Familias Capaces es que Familias Capaces trabaja en los ambientes naturales de las comunidades marginadas por la pobreza, en donde en términos estadísticos aparece un alto porcentaje de incidentes violentos. La misión de Familias Capaces es prevenir cualquier expresión de violencia. Sin embargo, nos concentramos en el maltrato infantil, porque entendemos que ahí probablemente está la raíz de otros problemas sociales contemporáneos. Al atender no solo a los niños, también se trabaja y nos concentramos en fortalecer los vínculos familiares y sobre todo atender a los padres y ofrecerle a los padres estrategias de crianza adecuadas. La doctora Aisha Concepción puede hablarles con mayor detalle sobre el currículo de parental disciplina preventiva, que es el modelo que usa Familias Capaces para intervenir en estas comunidades marginadas por la pobreza. También es bien importante
como presidente de la Junta de Directores, yo me siento muy orgulloso del trabajo que la doctora Aisha Concepción ha hecho como directora ejecutiva a lo largo de estos 20 años y algo que como por mi inserción académica como profesor universitario desde principios de los trabajos allá para el 2001, una cosa que a mí me resultaba impresionante era que nos trazábamos unos objetivos y esos objetivos invariablemente se alcanzaban mucho antes del tiempo que se había estipulado, lo cual hablaba de la efectividad de la aproximación que Familias Capaces utilizaba para atender el problema. Y en un momento cuando ya ese patrón de ejecución se vio consistentemente, yo insistí en que esto tenía que ser presentado en otros foros. Y han sido a lo largo de estos 20 años, nosotros nos hemos involucrado en presentar el trabajo que se hace en Familias Capaces en diferentes foros académicos y profesionales. El simposio es como quizás una culminación, porque ya nuestra proyección es internacional. Hemos reclutado, Aisha, tú ibas a añadir algo. Sí, es una culminación de un trabajo de 20 años que, como bien nos presentaba Delvi inicialmente, en las iniciales o en las siglas de lo que significa Familias Capaces, en el desarrollo de estrategias parentales, porque muchas veces, incluso nos comentaba hace un ratito, que hoy salen unas estadísticas sobre maltrato de menores en Puerto Rico, pero ciertamente tenemos que enfatizar a dónde estos niños regresan, ¿verdad? ¿Dónde están estos niños? Y ciertamente cuando vemos que 9 de cada 10 niños que fueron maltratados fueron abusados por sus propios padres o encargados, realmente no nos podemos quedar de brazos cruzados. Cuando decimos abusados, queremos decir sexualmente abusados. De todo, porque vamos a hablar de los tipos de abuso, de los tipos de maltrato infantil. Los niños pueden ser maltratados de diferentes formas, por lo que hacen los adultos con ellos o por lo que dejan de hacer. Pero que mayormente los niños en Puerto Rico son maltratados por sus propios padres. A nivel nacional y en Puerto Rico hay unas agencias federales que se han encargado de retomar estos datos y nos alertan sobre la importancia de atender estas familias, porque si 9 de cada 10 niños que fueron maltratados por sus abusos, por sus propios padres o encargados, son niños que esperan ser amados en sus hogares y que no lo son. Así es que tenemos que atender esta situación a nivel familiar. Y es interesante también, Delvis, porque las estadísticas de maltrato de menores también nos plantean que yo te diría 7 años para acá, la proporción de niños maltratados por negligencia, que es lo que los padres dejan de hacer o los encargados dejan de hacer con los menores. Negligencia por falta de atención, por falta de cuidados médicos, por falta de alimentación, por falta de amor, por lo que yo dejo de hacer. También hay negligencia por ignorancia. Bueno, cuando la ignorancia se convierte en un patrón de dejar de alimentar a un menor, por ejemplo, o de dejar de ofrecerle los cuidados médicos que necesitan, o dejar de ofrecerle la educación que necesitan, que son derechos de los niños, ¿verdad? Y sí, cuando vemos... Es que yo un poco me refería que si en toda esa gama que usted mencionó de tipos de negligencia, si también existe en alguna medida una negligencia de que el papá no sepa que hay que hacer una cosa u otra, ¿verdad? Bueno, pues que puede también ocurrir, como por ejemplo que un papá por ignorancia no tenga la conciencia del peligro que es un niño descalzo hoy día en la casa, porque eso es una cosa que es como normal que el niño salga afuera, pero caramba, un niño descalzo hoy en día corre mucho más riesgos que lo que estamos nosotros. Te voy a poner un ejemplo de Elvis. Te voy a poner un ejemplo de violencia doméstica. Muchos padres, por ejemplo, madres encargados de menores, desconocen que pelearse frente a su pareja, golpearse entre los adultos, es una causal de maltrato infantil, ¿verdad? Eso es desconocimiento también.
¿sí? Exacto. Así es que eso es lo que yo quiero explorar. Claro, las entidades como la nuestra, que estamos insertadas en las comunidades y que estamos más cerca de esos adultos y adultas que están a cargo de los niños, estamos nuestro norte es trabajar con estos padres, primero para que, ¿verdad?, conozcan lo que es el maltrato infantil, y segundo para que si hay algún tipo de sospecha o si hay falta de destreza de estos padres, falta de comunicación, conflicto en la familia, no sé cómo disciplinar, bueno, pues vamos a trabajar con la disciplina, cómo disciplinar correctamente, cómo tener un mejor ambiente familiar, cómo negociar mejor con mis hijos en lugar, sobre todo en estas edades menores. Los niños con mayor vulnerabilidad a ser maltratados son los niños de 4 o 3 años a 0 a 3 años, ¿verdad? Precisamente porque no saben cómo manejar sus emociones, muerden, cogen todo, o si tienen algún problema de desarrollo también, son también vulnerables. ¿Tú ibas a decir algo, Luis Raúl? Sí, yo quería comentar por la pregunta de Delvis con respecto a la ignorancia, que en cierta medida apunta a algo. Familias Capaces en años recientes ha incluido o ha incorporado un componente investigativo, porque queremos desarrollar y producir conocimiento que de alguna forma redunde en el beneficio de toda la comunidad. Y una cosa que aparece consistentemente en la literatura es que nosotros le podemos proveer conocimiento a estos padres, pero el aumento en conocimiento no necesariamente está acompañado de cambio en las destrezas, que es algo que menciona la doctora Aisha Concepción. Las destrezas de cómo pueden tener el conocimiento y de todas maneras incurrir en prácticas no adaptativas de crianza. Y eso es un enigma con el que nosotros estamos trabajando a través del componente investigativo de Familias Capaces. Ciertamente uno de las piedras angulares de Familias Capaces es trabajar directamente en las comunidades, porque nuestra labor no se limita únicamente a proveer un conocimiento o crear conciencia, sino también trabajar directamente con los padres para fortalecer las destrezas de crianza de los padres, donde ellos no se sientan acusados, no se sientan señalados, sino que nos vean como un recurso de apoyo, porque ciertamente estos padres en un lugar de su llamémosle conciencia, ellos saben que la estrategia que están utilizando no les está dando resultado, pero no necesariamente existen entidades como Familias Capaces que estén ahí para ellos, para decirle, pues, ¿qué tal si intentas hacerlo de esta forma? ¿Cómo tú vas a manejar la comunicación con tus hijos? ¿Cómo tú vas a manejar los conflictos que siempre surgen en las familias? Porque el conflicto es una característica de la vida familiar, pero cómo atravesar ese conflicto sin que ese conflicto sea manejado de una forma que se socava la dignidad de alguno de los integrantes del grupo familiar. Es en ese sentido que uno de los énfasis de nuestro trabajo es con proveerle herramientas de destrezas a través del currículo de disciplina preventiva, que es, yo sin lugar a dudas entiendo que es el eje alrededor del cual gira todo el trabajo que hace Familias Capaces. Tengo que hacer una pausa. Lo otro, pues vámonos a la pausa. Porque vamos a hacer la pausa, doctor, porque no le quiero interrumpir. Hacemos la pausa y regresamos de inmediato y usted continúa para que pueda terminar su pensamiento. No se vaya nadie, regresamos en breve. Esto es Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, y en la mañana de hoy estoy conversando con los doctores Luis Raúl Sánchez Peraza y la doctora Aisha Concepción Lizardi de Familias Capaces. Yo me siento bien emocionada realmente de que haya una organización que se ocupe de velar por la prevención del maltrato de nuestros niños
porque es increíble la capacidad que tiene un ser humano de maltratar a otro ser humano. Es una cosa que cada día me asombra más. Lo creativos que somos en el maltrato, en la capacidad de maltratar, versus lo creativos que no somos en la capacidad de entender, de amar, de dialogar, de un sinnúmero de cosas. Pero por eso es que estamos haciendo este esfuerzo, doctor. Yo le tuve que interrumpir para la pausa, pero por favor continúe ahora. Quería añadir que precisamente lo valioso de este tipo de programas es que una de las preguntas que tú diriges hacia nosotros es si el maltrato infantil se refiere al abuso sexual, y probablemente muchos padres piensan que no son padres maltratantes porque piensan que ellos no se han involucrado en algún tipo de actividad nociva para sus hijos de carácter sexual, pero el maltrato no es únicamente abuso sexual. El maltrato es negligencia, es maltrato emocional, es maltrato físico, que son otras manifestaciones. Ciertamente, el abuso sexual también está dentro de la definición del maltrato infantil, pero probablemente el valor de este programa, Delvis, va a ser que vamos a contribuir a que muchos de los que tengan la oportunidad de escucharlo sepan que con que no abusen sexualmente a sus hijos, no necesariamente quiere significar que no están involucrados en algún tipo de actividad que pudiera ser significada como maltrato, que probablemente ellos no tienen la conciencia. Incluso puede ser que no tengan ni siquiera la intención. Lo que necesitan son herramientas y destrezas para saber manejar la comunicación con sus hijos, manejar los conflictos que ocurren en el escenario familiar, ante una sociedad que tendríamos que describir como una sociedad violenta. Cada día más, cada día más. Y doctora, antes de que usted diga, perdón que la interrumpa, pero es que mientras el doctor hablaba sobre las diferencias entre el abuso sexual y el otro tipo de maltrato, yo recordé al Principito, cuando el zorro le decía que el lenguaje es fuente de mal entendimiento. Y entonces yo vengo pensando, yo soy fanática de Noam Chomsky, y yo vengo pensando que el lenguaje es algo bien importante, es fundamental, y que es algo que no nos ocupa y nos debería ocupar también. La forma en que las palabras que utilizamos, la carga emocional que tienen las palabras. Y el caso es que cuando la doctora hace la definición y se refiere como abuso, yo traté de hacer una diferencia no una diferencia, sino traté de ver porque como ella no mencionó abuso, ella usó la palabra abuso, pero no dijo abuso sexual específicamente. Yo lo que quería saber era si estaba incluido, porque como dijo, 9 de cada 10 son abusados por sus padres. Pues ahí es donde yo quería que hubiese esa aclaración, que creo que ha resultado magnífica, porque entonces hemos ampliado grandemente todos los conceptos, y entonces quisiera que habláramos un poco también de cómo diferenciamos en la carga que le ponemos a la palabra maltrato y la palabra abuso. Son sinónimos. Maltrato infantil, abuso infantil. Pero tienen diferentes cargas, porque generalmente, claro que son sinónimos, pero cuando en el uso que tienen del diario, casi siempre la palabra abuso, y es de un padre, muchas veces tienen la connotación, se arriman a la connotación sexual, y cuando se dice maltrato, necesariamente, yo creo que abuso tiene una carga más salvaje, y maltrato pues es que como más, puede ser, tiene una gama que va de 0 a 10, ¿no? Claro. Abuso, pues la de abuso va de 0 a 1000. Y entonces, ya que tenemos esa diferencia, y perdone doctora que le haya interrumpido, pero no quería pasar con lo que dijo el doctor. Adelante. Y es importante cuando nos acercamos a los padres, madres encargados de estos menores también tener mucha cautela con cómo nosotros hacemos ese acercamiento, ¿verdad? Porque muchas veces precisamente por esa carga, muchas personas piensan que no estamos maltratando a un menor. Yo creo que es importante destacar los diferentes tipos de abuso, maltrato infantil. Hay maltrato por lo que yo le hago a un niño, por ejemplo, golpearlo. Hay maltrato por violencia doméstica. Hay maltrato psicológico, ¿no? Maltrato psicológico, decirle palabras, humillarlo, decirle palabras soeces, gritarle, también es un tipo de maltrato. Mandarlo a buscar, a comprar o a la esquina
a comprar para traer dinero a la casa o a pedir para traer dinero a la casa, es maltrato por explotación también. Y hay un tipo de abuso, abuso sexual también es un tipo de abuso, de maltrato que se da por lo que yo le hago a un menor. Y hay un tipo de abuso que es por lo que yo dejo de hacer, que es el tipo de abuso por negligencia, por ejemplo, que dejo de dar los cuidados médicos, los cuidados educativos, servicios de salud, también están incluidos dentro de esa categoría. Yo quería añadir, hace unos minutos, Aisha menciona que cuando existen problemas de violencia de género en el escenario familiar, los eventos violentos en los que se involucran los padres también pueden ser considerados causal de maltrato infantil, pero también podemos incluir que cuando uno de los niños está siendo maltratado, los otros hermanitos y hermanitas que atestiguan sufren un daño psicológico porque ven lo que está ocurriendo y quisieran poder defender a su hermanito o hermanita y no tienen las herramientas ni físicas ni psicológicas para poder rescatar a su hermanito, y el daño psicológico es que desarrollan un sentido de culpabilidad terrible porque no pudieron hacer nada para salvar a su hermanito o hermanita. No, y también el niño que es maltratado, tomando en consideración los hermanos, vamos a suponer si es un hermano mayor, si ocurre, que muchas veces ocurre, el hermano mayor muchas veces es foco del maltrato por ser el primero. Muchas veces también puede haber lo mismo del hijo mayor hacia los hermanitos, pensando, si me abusan a mí, ¿qué no le harán a mis hermanitos? Y entonces esa carga que también puede llevar emocionalmente ese niño que es maltratado, queriendo que sus hermanos no lo sean. Eso también me imagino que puede ocurrir. Claro, es toda una dinámica familiar y por eso es importante trabajar con todo el componente familiar, no solamente con los niños, no solamente con los padres, sino con todo el componente familiar. Y la comunidad. La gente que la comunidad, esas familias. Totalmente de acuerdo. Es interesante porque lo que se nos está planteando en este momento de pandemia es que si los niños no tienen a sus maestros, no tienen a su trabajador social, eduquemos a la comunidad, y eso es lo que estamos haciendo también un poco a través de este programa. La comunidad es responsable. ¿Quién puede referir un caso de maltrato a un menor? A veces decimos, ay no, si no está pasando nada. Yo no creo que esa persona le esté haciendo eso al niño. No creo que está pasando nada, pero ¿saben qué? Cualquier persona puede referir una familia o un menor a las agencias de protección de menor, al 911, en este caso, ¿verdad? Si no sabemos a dónde referir ante una situación de emergencia, con una sospecha que yo tenga que un menor está siendo abusado, yo puedo hacer una alerta a las agencias pertinentes, en este caso el Departamento de la Familia. Yo no tengo que validar ni estar segura que hay algún tipo de abuso en ese hogar. Si yo sospecho, yo puedo referir. El Departamento de la Familia se encarga de hacer la investigación. Nosotros como profesionales estamos obligados. La ciudadanía está invitada, convocada por una responsabilidad social a hacer ese referido de maltrato infantil. Sin embargo, nosotros los profesionales que trabajamos y estamos en contacto con un menor de quien se sospecha o sabemos que está siendo maltratado por alguna de las tipologías que mencionamos anteriormente, estamos obligados a reportar. Y si ese menor no está en manos seguras y nosotros ciertamente estamos seguros que no está en manos seguras, podemos asumir una custodia protectora y quedarnos con ese niño hasta que venga el Departamento de la Familia a proteger y atender esa situación de referido que nosotros hemos hecho. Y hay mucho desconocimiento. Las personas piensan que si se sospecha, bueno, pues no. Podemos hacer un referido cuando hay sospecha. Las agencias encargadas de hacer la investigación es el Departamento de la Familia. Sin embargo, una cosa, un aspecto que a mí me parece bien importante del trabajo que se lleva a cabo en Familias Capaces es que por nuestra inserción en la comunidad y la percepción de los integrantes de la comunidad de Familias Capaces como unos recursos, nosotros nos acercamos a ellos para acompañarlos y en gran medida buscamos que la misma persona reconozca que tiene un problema y nosotros lo acompañamos o la acompañamos para que sea la misma persona
la que presente la situación al departamento de la familia, lo cual es significativamente distinto porque va entonces a la persona iniciar la solicitud de apoyo de las agencias gubernamentales que precisamente para eso están, para servir de apoyo a las familias puertorriqueñas, no solamente de las comunidades marginadas por la pobreza, sino de todo tipo de comunidades. Y eso es un aspecto que a mí me conmueve de el trabajo que se hace en Familias Capaces. Como presidente de la Junta de Directores, esto a mí me parece que es bien importante que sea documentado de cómo ese acompañamiento donde nosotros estamos al lado de los integrantes de esa familia y los acompañamos en el proceso de ellos solicitar los servicios para que reciban la ayuda que requieren. Quizás Aisha puede abundar un poco más al respecto. Sí, tengo que ir a la pausa, Aisha, pero regresamos en breve con usted, doctora. No se vaya nadie. Vale. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos esta fascinante e importante conversación con Familias Capaces, esta maravillosa organización que hace un trabajo extraordinario por la niñez puertorriqueña. Mientras el doctor hablaba en el segmento anterior, yo recordé, porque hay un factor que es que a veces muchos de estos padres que maltratan a los niños fueron a su vez maltratados por sus padres. Es una cadena de nunca acabar, ¿no? Y entonces, mientras él estaba hablando, yo recordé una experiencia que yo tuve hace muchísimos años, yo diría que hace como 20 años que yo tuve esta experiencia. Yo estaba en una tienda de esas por departamento. Yo he visto, cuando uno va de tiendas, uno ve mucho maltrato a los niños. Uno ve montones de gente. Y yo no he cogido un pescozón milagrosamente porque yo soy de las que intervengo. Pero entonces yo no intervengo de una forma de regañar, ni mucho menos. Por ejemplo, yo supe muchas veces meter mi carrito en el medio del papá y el niño a coger algo en el estante, pensando que ahí rompía ese momento de tensión y de regaño con el papá. Perdone, con permiso, ¿verdad? Pero rompiendo esa tensión. Pero tengo un recuerdo de algo que me pasó, que fue lo que me llevó a pensar lo que el doctor dijo. Un día yo estaba en una fila casi llegando a la caja y frente a mí, en el carrito del frente no, ella venía detrás de mí. Estaba detrás de mí una mujer joven con una niña que estaba en el carrito, sentada, ustedes saben, donde uno pone los niños en el carrito. Y entonces ella tenía una pelea y una cosa de insultar a la niña y de decirle barbaridades a la niña. Y entonces yo de momento empecé a pensar que no sabía cómo intervenirla, pero que era demasiado para la niña. Y entonces lo que se me ocurrió fue darle un abrazo a la mamá. Yo cogí y abracé a la mamá con mucha fuerza y le dije, ay chica, es tu hija, no le hables así, es tan pequeñita. Me sorprendió que esa mujer empezó a llorar. Si ella no hubiese recibido nunca un abrazo en su vida. Y eso me conmocionó. Bueno, todavía se me paran los pelos. Y entonces yo creo que sí, que hay muchas cosas que nosotros realmente podemos hacer, y porque vamos a hablar del asunto de cómo la comunidad puede intervenir. Yo no estoy diciendo que hagan lo que yo dije, yo no soy experta. Yo hice ¿verdad? Lo que humanamente se me ocurrió en ese momento y bueno, también tuve otros puntos en los que intervine y fui insultada, o sea, me pasó todo tipo de cosas. Pero bueno, doctora, adelante. Pero no nos podemos, yo te admiro. Pero lo hizo guiada por su ética. Claro, claro. Por su ética. Y le voy a solicitar su autorización porque ese ejemplo yo lo quiero utilizar en mi participación en el simposio, porque me parece bien valioso. Cómo usted, sin necesariamente tener el adiestramiento, usted utilizó los recursos que estaban a su alcance para detener un patrón de maltrato, sin saber cuál iba a ser la consecuencia, porque igual usted nos dice en otras ocasiones no ha sido la respuesta de esta mamá, ¿verdad? Y ha habido todo un repertorio de respuestas, pero lo logró. Y quiero utilizar ahora el nombre de la niña que inspira
nuestro simposio y la palabra que me brota a mí del alma en este momento, la palabra victoria. Ese fue un momento de victoria, porque usted logró detener un patrón de maltrato. La niña que inspira nuestro simposio precisamente se llamaba Victoria Climbié, y sobre ella vamos a hablar un poquito. Lo que yo siempre quiero pensar cuando intervengo en espacios abiertos con niños que yo veo que están padeciendo maltrato y que hay que intervenir porque si no, es claro lo que le va ocurriendo a ese niño y en público. Yo siempre pienso en mi corazón que el amor siempre está disponible. Y eso es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo porque del amor no se habla como se debería hablar. El amor no es el 14 de febrero con los corazoncitos rojos. El amor es una fuerza poderosa que podría, bueno, que logra con lo poco que se está usando en este tiempo, todavía mantiene el mundo en pie. Es el amor y no es todo lo demás. El ejercicio del amor. Y entonces yo creo que estas cosas que las comunidades pueden hacer y las personas, ¿verdad? Los individuos para lidiar con estos problemas de maltrato deben siempre venir de eso, de que el amor está disponible. Y un gesto de amor, pues puede llevar a que como me pasó con esa mujer, esa muchacha, porque era una mujer bien joven. Yo estoy segura que era una muchacha maltratada y a su vez pues estaba maltratando a su hija y yo espero que eso haya tenido, ¿verdad? Algo que ver en su sensibilidad. Formación. Okay. Qué sensibilidad. Eso es un aprendizaje también para todos nosotros. Ciertamente, cuando hablamos de padres que maltratan a sus hijos, madres encargados, vemos, no todos van a maltratar a sus hijos, pero hay una cierta vulnerabilidad de las personas que han sido maltratadas, les ha faltado el afecto, han sido abandonados, han vivido historias de violencia en su familia, de violencia familiar, violencia comunitaria. Podría haber una mayor vulnerabilidad. Así es que para nosotros es bien importante que las personas puedan conocer. Hay una campaña que nos están apoyando en los periódicos El Expreso, El Vocero, en La Prensa y El Expreso. Nosotros estamos trabajando orientando a la comunidad sobre los 7 pasos para prevenir el maltrato infantil y como decíamos ahorita, parte de lo que estamos invitando, una de las recomendaciones es que le estamos dando a la comunidad de que se oriente a los padres que puedan estar maltratando a sus hijos, que se puedan orientar, que puedan buscar ayuda. Las personas que conozcan de algún tipo de abuso en su comunidad, que lo puedan reportar, que puedan alertar sobre eso, que podamos buscar ayuda para nuestras comunidades y que podamos apoyar a personas que están en estrés. En ocasiones vemos que hay familias en estrés, nuestros familiares, personas vecinas, vecinos, amigas, amigos que podrían estar en situaciones estresantes. Así que nosotros podemos ayudar también a esas personas y ofrecerles nuestro apoyo. Y ciertamente estamos en victoria cuando nos sentimos que estamos poniendo un granito de arena en contra de la prevención del maltrato infantil. Y eso nos lleva a lo que nos planteaba Luis Raúl sobre el simposio de prevención de maltrato infantil, porque precisamente es una niña. Vamos a aprovechar que estamos mencionando el simposio otra vez y vamos a decir todos los datos y dónde se pueden comunicar las personas, cómo va a ocurrir, porque es bien importante que tomemos esto en cuenta. Claro que sí. El simposio Yo Me Apunto contra el maltrato infantil está convocando a personas que trabajan o están en contacto con niños y niñas y familias que pueden presentar las vulnerabilidades que habíamos mencionado anteriormente o que presentan situaciones de estrés, a participar el día 30 de abril de forma virtual en este evento que va a convocar personalidades de diversos países, de Reino Unido, España, Estados Unidos y Puerto Rico. Va a ser entre las 8 y las 4 de la tarde. Tenemos invitados, pero yo quisiera que Luis Raúl nos hablara un poquito de cómo es que surge la iniciativa del simposio y las diferentes áreas que vamos a estar tocando, temáticas que vamos a estar tocando, un resumencito, ¿verdad?, de las diferentes áreas que vamos a estar trabajando en el simposio. Y antes de que el doctor comience, quiero hacer un insert, quiero insertar una información tomada del Nuevo Día que está atendiendo muchísimo este tema y que revela que en lo que va del año 2021 el Departamento de la Familia ha recibido para investigación 3.727 referidos de maltrato infantil, lo que representa un alza de 658 denuncias
en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así que por favor atiendan esta información que va a dar el doctor en este momento para que usted se una y cobre conciencia y además se eduque sobre esta problemática para poder ayudar. Adelante, doctor, y perdone la interrupción. Como yo les mencionaba hace unos minutos, Familias Capaces se ha involucrado en un componente investigativo para de alguna forma documentar la efectividad de nuestro trabajo. Precisamente en esa labor investigativa nosotros tropezamos, estábamos preparándonos para una presentación que iba a ocurrir en la Conferencia Internacional de Terapia de Familia en Aberdeen, Escocia, y tropezamos con el trabajo de Lord Herbert Lehman, que se tradujo en lo que se conoce como el informe Lehman. Este informe Lehman surge como resultado de la muerte de una niña de Costa de Marfil que ya estaba registrada. Y quiero prestar atención al hecho de que se han registrado un aumento en los niños referidos al caso de maltrato, pero el referido es nada más que el principio del proceso. Si se refiere, pero no es atendido, como pasó en el caso de Victoria Climbié, la niña eventualmente murió. Lord Herbert Lehman fue una figura muy importante en el Reino Unido. Su adiestramiento es como trabajador social y él es miembro del Parlamento inglés. Él fue responsable de participar y coordinar el diseño y de los servicios de prevención del maltrato infantil y la protección de menores en el Reino Unido. Cuando ocurre la muerte de esta niña, él responsablemente decidió que él tenía que hacer una investigación de cómo los servicios fallaron. Ese informe no es el único que existe. Existen otros informes. Sin embargo, no existe un equivalente del informe Lehman en todos los Estados Unidos y sus territorios. Y el informe Lehman, por otra parte, ha generado una discusión en foros académicos y profesionales. El invitado principal de nuestro simposio es precisamente Lord Herbert Lehman, quien nos va a estar hablando sobre el proceso y los retos que él enfrentó preparando y coordinando el informe Lehman. La persona que va a responder al informe, a la presentación del Lord Herbert Lehman, va a ser el ex secretario de Educación de Puerto Rico y ex secretario de la Fundación Ricky Martin, que trabaja con la prevención del tráfico humano de niños, el doctor César Rey. Entre los otros invitados contamos con el doctor Carlos Cuevas, de Northeastern University en Boston, quien va a estar hablando de cómo unos estresores psicosociales pueden precipitar los eventos de maltrato y sobre todo la pertinencia de su participación es porque nosotros estamos atravesando un periodo extendido que pudiéramos caracterizar como de estresores psicosociales. Tengo que pausar, doctor, es que tengo que pausar. Tengo que pausar. Hay que recordar las palabras de Gibran. Nuestros hijos no son nuestros, son los hijos del anhelo de la vida por perpetuarse. Y otra cosa que no tenemos en consideración es que los niños tienen dignidad y que son personas desde que nacen, no se convierten en personas a los 18 años. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Doctor, entonces, ¿qué hay que hacer para ingresar al simposio? ¿Dónde va a ocurrir? ¿Cómo es la cosa? Doctor, usted estaba hablando de los invitados y yo le interrumpí para la pausa. Así que puede culminar los invitados y entonces me dan la información de qué es lo que hay que hacer para llegar al simposio. Mi participación en el simposio va a girar en torno a las deficiencias que se han identificado en los servicios de protección al menor, en gran medida como resultado de la discusión que ha generado el informe Lehman. Estas deficiencias en los servicios de protección al menor se pueden agrupar en dos grandes categorías: la gobernanza conjunta y la burocracia de la calle. Esta gobernanza conjunta se traduce en unos problemas y
La burocracia de la calle se traduce en otros problemas, entre ellos. Uno de los problemas que ha sido identificado es que los profesionales de primera línea que atienden los servicios de protección al menor pierden o se distancian de sus ideales de servicio y pierden sensibilidad para entonces involucrarse en prácticas de sello de goma. Y precisamente por eso, uno de nuestros invitados, el doctor Javier Martín Hernández, va a hablar sobre la importancia de promover la sensibilidad y de el profesional que va a trabajar con estas poblaciones desde el principio. Él va a trabajar precisamente con esa sensibilización. Y finalmente, la doctora Aisha Concepción nos va a presentar el modelo de familias capaces, cómo familias capaces a lo largo de estos 20 años ha utilizado el modelo de disciplina preventiva y la efectividad que ha resultado de ese modelo. Como culminación a nuestro simposio, queremos abrir a discusión un foro de discusión que va dirigido a el establecimiento de una política pública relacionada con la protección del menor en Puerto Rico. Si los trabajos que se desprenden de nuestros simposios se materializan, seríamos la primera jurisdicción de Estados Unidos y sus territorios en producir lo que sería el equivalente al informe Lehman. Y en ese contexto vamos a tener representantes de diferentes agencias gubernamentales de la rama legislativa y de la rama ejecutiva reaccionando a los trabajos que hemos desarrollado a lo largo del simposio. Eso es un poco el plan de trabajo que nosotros queremos presentar con mucha humildad y con mucho respeto al pueblo de puertorriqueño a través de este simposio. Gracias, Luis Raúl. Yo quiero destacar que en ese cierre que vamos a tener del simposio va a estar el licenciado Denis Márquez, la doctora Carmen González Magás, secretaria de la Familia, entre otros representantes de la legislatura en Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo registrarse? A través de nuestra página www.simposiointernacional2021.com. Pueden registrarse, obtener mayor información. Los profesionales pueden adquirir créditos de educación continua. Ya 6 profesiones de 8 nos han aprobado, entre ellas los psicólogos, terapistas del habla, patólogos del habla, consejería en rehabilitación, entre otros. Pueden obtener mayor información en la página y registrarse. Los profesionales que no quieran, estudiantes que quieran participar y que no quieran educación continua, van a poder obtener su certificado de capacitación en esta actividad a la que se ha unido y también se han apuntado la Universidad Albizu y la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos. Importantísimo todo eso. Yo pienso que, si yo pienso en mi caso, que soy madre de 3 hijos, y cuando yo decía el asunto de la ignorancia, hay muchas cosas que uno hace porque así se estilaban cuando uno era pequeño, o porque los papás hacían esto, lo otro, un pescozón nunca está de más, qué sé yo, todas esas cosas que yo recibí una lección importantísima cuando mis hijos eran pequeños y lo recibí de la persona que era mi jefa en ese momento. Yo vivía una vida de muchas tensiones porque yo estaba sola, yo soy de Mayagüez, estaba sola con mis 3 niños pequeños, abriéndome paso, con un trabajo muy intenso, muchas cosas me agobiaban y entonces a veces pues los niños, si la mamá no tiene conciencia y está sola y está pasando todas esas tensiones y no hay una comunicación con los niños de explicarle qué es lo que está pasando, pues los niños se vuelven loquitos también, ¿no? Y observan cada tipo de conducta. Y entonces yo voy un día a almorzar con mi jefa y le cuento que, ay, fulanita, que es tremenda y no se quería poner uniforme, me tenía loca, no sé qué. Y le di un pescozón y qué sé yo qué diablo. Y ella se me quedó mirando y me escuchó. Y cuando yo terminé de hablar, ella me miró fijamente y me dijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no sabes que los niños tienen dignidad? Entonces eso para mí fue como un balde de agua fría en la cabeza, pero también fue como, ustedes saben, el martillo ese de Thor. Un martillazo en la cabeza y ahí se inició una conversación entre ella y yo en la que ella en ese diálogo me dijo, es que no es necesario que tú le pegues a tus hijos, tan solo con que tú converses con ellos y hagas una serie de compromisos y cosas, no va a ser necesario, los niños son inteligentes.
Y así es como yo cobro conciencia de que mis niños eran personas ya cuando eran niños. Y yo no tenía esa conciencia, yo era completamente ignorante de todo eso. A mí eso me conmovió tan profundamente que yo dije, yo tengo que hacer un cambio y tiene que ser inmediato. Así que yo fui a la casa y reuní a los 3 niños que eran pequeños, les debo decir que eran niños pequeños. La mayor tenía 9 años cuando esto ocurrió. Y entonces yo los senté y les dije, yo aprendí algo hoy. Y les conté así, más o menos como yo pensaba que ellos podían entender. Y le dije, yo quiero pedirle a ustedes, número 1, quiero pedirles perdón. Les pedí perdón y les dije, yo quiero hacer un compromiso con ustedes de que yo nunca más, la forma de disciplinarlos a ustedes va a ser dándole un pescozón. Eso no va a volver a ocurrir. Ese es mi compromiso. Pero de la misma manera, yo quiero que ustedes hagan un compromiso conmigo, porque yo soy humana, y quiero que ustedes también hagan un compromiso de no traspasar los límites de mi paciencia. Eso tiene que ser un compromiso de parte y parte, porque yo soy un ser humano. El caso es que los niños de alguna manera entendieron muy bien lo que yo les comuniqué en esa conversación y yo nunca más, según me comprometí que nunca más les iba a pegar, nunca más les volví a pegar, no fue necesario. Podía establecer como un castigo de quédate en el cuarto o no vas a tener yo no sé qué cosa, pero nunca más usar mi mano para nada de eso. Y ya cuando llegaron a la adolescencia, que es cuando las cosas se ponen más difíciles, establecí reuniones de familia, porque entonces los niños tienen cosas que decir y los padres tienen que escuchar y los niños tienen ideas maravillosas y nosotros tenemos que sentarnos con ellos y escucharlos. Y entonces muchas veces en esas reuniones de familia que yo tenía mis reglas, no se atiende el teléfono, no se abre la puerta, no se prende el televisor. Esto es una conversación de familia. Así que entonces eran todos contra uno, o sea, los 3 contra mí si yo había cometido. Y yo calladita me veo más bonita y escuchaba todo lo que tenían que decir. Si se discutían asuntos que eran de problemas entre ellos, pues yo servía de referee. Así que la experiencia de las reuniones de familia realmente fue algo maravilloso. Yo mostrar el respeto hacia ellos, porque es que uno quiere que los hijos los respeten cuando uno no muestra respeto hacia ellos. Y eso es algo que yo también aprendí en mi proceso como mamá y cuento esta anécdota brevemente simplemente para que les sirva de ayuda a quienes nos están escuchando y van desarrollando sus núcleos familiares. Y me parece una historia hermosa. Y nuevamente te pedimos autorización porque esas historias son Claro. instrumentales para educar. Seguro, Para Lati. educar de que hay otra forma de llevar a cabo las cosas en los escenarios familiares y me parece maravilloso que tú te hayas sentido en la confianza con nosotros de compartir algo tan hermoso como lo que tú lograste con tus hijos y también comenzamos nuestra conversación diciendo que tus hijos hoy son personas de bien, ciudadanos responsables y un pequeño giro de tu parte fue instrumental para todo eso. Y a tiempo. Exactamente, y la importancia de mirarnos nosotros, padres y madres encargados a nosotros mismos, es importantísimo, es crucial en este proceso. Quiero también invitarles, Delvis, ya que lo mencionas, el manejo que tú tuviste, que sacamos tiempo para nosotros, a un concierto por la niñez que nos va a estar apoyando Silverio Pérez. Tenemos otros invitados de Cuba y Estados Unidos que se van a estar uniendo el día 23 de abril a las 8 de la noche. Es un concierto por la niñez. Ahí vamos a estar cantando canciones para los niños en favor de la niñez y vamos a estar también promocionando el cartel. Las personas que quieran ayudar o apoyar o donar a la causa del simposio, ese día también van a poder apoyar a través de Indiegogo y la compra a través de sus donaciones, a través de las cuales podrían adquirir el cartel de nuestra artista Anna Nicholson, que también se apuntó en contra del maltrato infantil en la confección del cartel que estamos promoviendo también. Vamos, ya se me ha terminado el tiempo, pero como último quiero repetir otra vez la dirección a la que la gente se puede comunicar para tener más información sobre el concierto y sobre el simposio. La dirección de Seguro que sí. Sobre todos los eventos pueden conseguir información en nuestra página de Facebook, Familias Capaces Inc. En Facebook y en Instagram nos pueden encontrar y la página del evento www.simposiointernacional2021.com, porque también estamos trabajando otras actividades dirigidas a familias. Tenemos actividades
este jueves a las 4 de la tarde tenemos otro evento que es La Niñera Digital y sus peligros, donde vamos a tener unos invitados interesantísimos para ayudar a los padres también a identificar aplicaciones de seguridad, de ciberseguridad en los aparatos tecnológicos que usan nuestros hijos. Muy bien, pues espero que esta no sea la única vez que ustedes vengan a mi programa, porque este es un tema del que tenemos que seguir conversando mucho más. Así que bueno, enhorabuena porque han llegado hasta mí en el día de hoy a nuestro público. Así que muchísimas gracias por el trabajo que hacen por nuestros niños y para que nuestras familias sean capaces. Bueno, y ahora muy agradecida de nuestros invitados en la mañana de hoy y pasamos de inmediato con nuestro abogado experto en quiebras, el licenciado Germán Valentín. Buenos días, Germán. Loca por escuchar esos consejitos de hoy. Muy buenos días, Delvi, y buenos días a la radio audiencia. Hoy les hablaré de la situación en la que la persona en quiebra tiene un pleito pendiente como demandante y que resultaría en una compensación económica por daño. Es una práctica bastante común que al llegarse a un acuerdo en el pleito se firme una estipulación en la cual se establece que la misma sea de carácter confidencial. Esto se hace supuestamente para evitar que el público sepa por cuánto se puede transigir un pleito similar. Si bien existe la alternativa de solicitar del Tribunal de Quiebra que se permita erradicar el acuerdo sellado, es decir, que no va a estar disponible para ser revisado por el público, esto plantea una serie de problemas en la administración del caso de quiebra. Primeramente, no se estaría divulgando el valor de un bien del deudor. Segundo, a la hora de evaluar si el plan de pagos cumple con los requisitos de ley, esta información es necesaria y tiene que figurar en el récord del tribunal. Por esta razón, con muy pocas excepciones, se permiten acuerdos confidenciales de transacción y le corresponde a la parte que solicita erradicar el documento sellado demostrar por qué es necesario mantener el documento confidencial. Por lo que en el pleito de daño o se litiga el asunto hasta las últimas consecuencias o se llega a un acuerdo sin la condición de confidencialidad. Es oportuno recordarles que para que el acuerdo sea válido tiene que aprobarse por el Tribunal de Quiebra, luego de darle la oportunidad al síndico y a los acreedores para que se pronuncien. Para orientación sobre este tema o cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra se puede comunicar conmigo al 787-403-1260. La orientación es gratis y recuerde que la decisión de vivir libre de deudas está en sus manos. Gracias y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Germán, por los consejitos siempre tan valiosos. Bueno, amigos, hasta aquí nos trajo el tren. Que tengan un día maravilloso. Muchas gracias por escucharnos y sobre todo tengan un día lleno de paz.